Saludos para todos los amigos de nuestro canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y en nuestro país. Pasado viernes, en horas de la tarde, el país se vio afectado por el paso de una tremenda vaguada que derramó niveles tremendos de metros cúbicos de agua. Un evento doloroso, terrible, que creó muchísimos problemas, ¿no?, a la población dominicana en ese lapso de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? Los ciclones, las tormentas, las vaguadas, son fenómenos predecibles. La tecnología moderna, el enorme avance que hay en meteorología, aun cuando aquí no tenemos todos los equipos, los Doppler, los sensores que se utilizan para medir, eso está muy avanzado, ¿no? Y ese centro de huracanes de la Florida y esos canales del tiempo, esas cosas mandan informaciones constantes en ese sentido. ¿Qué pasó? Bueno, que no se alertó debidamente a la ciudadanía. No se informó de esa vaguada tan grande, tan fuerte que venía, con esa enorme cantidad de agua, aun cuando se sabía, o se debió saber. Como dije, son elementos predecibles. ¿Qué pasa? Nadie sabía nada aquí. La gente estaba en la calle y, para colmo, a la hora que empiezan a caer esas aguas, es la hora en que la gente empieza a salir de su trabajo, sobre todo en lo que llamamos el Gran Santo Domingo, ¿no?, el distrito y la provincia. Nadie sabía nada, todo el mundo estaba en la calle. Empieza el tremendo ventarrón a derramar agua. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, los tremendos tapones, dolor para muchísima gente que llegó a su casa a las 12 de la noche, una gran cantidad de vehículos, ¿no?, dañados. Ahí hay pérdidas enormes en seres de vivienda, muebles, electrodomésticos, de casa, en fin. Eso se pudo haber evitado. ¿Qué pasó? Bueno, que hubo un fallo de meteorología, empezando por ahí el COI de la Defensa Civil, y se hubiese alertado a la población de que venía esa vaguada tan grande con esa cantidad de agua, que se sabía ya. Como vuelvo y digo, ese tipo de fenómenos son predecibles, los países se preparan. No se le prestó la debida atención. Se debió de haber avisado a la población y cerrar actividades productivas a las 2 de la tarde, cosa que ya en esas 3 horas todo el mundo estuviera en su casa, las universidades, los centros comerciales, las empresas privadas, todo el mundo estuviera resguardado en su casa, y esos tapones no se hubiesen producido, ese sufrimiento, gente que se perdió, motoconchistas que se perdieron, delivery, gente que entrega remesas y cosas no aparecen, 7 entre muertos y desaparecidos. Todo eso se pudo haber evitado. Hubo un fallo de esos organismos estatales. ¿Qué pasa? Este es un país presidencialista. Todo tiene que hacerlo el presidente de la República. Este presidente tiene que saber que en la época de temporada ciclónica, él tiene que estar, él encima de esos organismos, meteorología, defensa civil, el COE, con informes diarios de lo que va a pasar cuando hay una onda tropical, cuando hay una vaguada, cuando hay un ciclón, lo que venga, para que el presidente tome las medidas del lugar con esos organismos, COE, defensa civil, Fuerzas Armadas, policía, alerta a la ciudadanía. Porque desgraciadamente este es un país donde los funcionarios no funcionan y solamente se respeta la voz y las actuaciones del presidente de la República. Todo eso falló ahora. Claro, no es culpa del presidente, pero sí de los funcionarios en quien han delegado esa responsabilidad.
que no actuaron. Esa es una realidad que tenemos. Ahora bien, sabemos los problemas sociales y económicos, la cantidad enorme de viviendas inadecuadas que no cumplen con los requisitos modernos, en lugares en cañadas, en lugares que hay deslizamiento, casitas de zinc, de madera, uno encima de otro, patio. Eso influye cuando hay un fenómeno atmosférico. Pero hay otro problema muy serio: la falta de un adecuado drenaje pluvial y sanitario. Un drenaje que se lleve sanitario las aguas residuales que no tenemos, y el pluvial tampoco, que se lleve esa cantidad de agua que hay. ¿Qué pasa? Bueno, gobiernos van, gobiernos vienen, nadie se ha ocupado de eso. Dicen que no lo hacen porque eso va enterrado y eso no deja voto, lo cual no es cierto. Ese es parte del problema, ¿no? Aquí sabemos, en el Gran Santo Domingo, como sabemos en otros lugares también del interior, pero aquí sabemos los puntos críticos que son famosos: la Luperón, era Winston Churchill, todos esos lugares que se inundan. Aquí sabemos dónde están, lugares de ahí del kilómetro 22, todos esos lugares los conocemos, pero ese problema sigue y nadie ha hecho nada. Otra cosa que afecta también el drenaje pluvial y sanitario es que hemos construido una ciudad enorme de 4 millones de habitantes. Estamos hablando que aquí tenemos el 40% de la población y un crecimiento desorganizado, muchísimas urbanizaciones y barrios que se crearon, sobre todo con edificios con torres, donde antes había una casa que vivían, digamos que 5 personas. Ahora hay 40, 50 apartamentos donde viven 100, 200 personas. Todo eso presiona, influye más sobre lo que es el drenaje sanitario, que se complica mucho. Todo ese tipo de cosas, ¿no?, nos están afectando tremendamente, y se ha traducido ahora, en este caso, en enormes pérdidas, ¿no?, como dije, de vehículos, de enseres, de muebles, electrodomésticos, de oficinas, porque se inundaron oficinas públicas y privadas, se inundaron plazas comerciales, residenciales con parqueos subterráneos mal elaborados, con malos cálculos, que también se llenaron. El asunto del asfalto sobre asfalto también, que sube mucho. Agua, todo ese tipo de cosas, ¿no?, nos han afectado, pero notablemente. Ahora bien, tenemos también que hacer un fuerte programa de educación ciudadana para enseñar a la gente a dónde tirar la basura en las calles, especialmente esos plásticos que son tan dañinos, esas botellas, esos vasos, ese fondo, todo eso tiene lleno los inmundales y lleno los registros esos de pluviales y sanitarios, los contienen. Pero tampoco vemos a los ayuntamientos, ni vemos a los organismos como la CAS, el INAPA, destapando todas esas cosas que se inundan. Eso tampoco vemos operativos que no lo hacen. Claro, la construcción de un verdadero programa de pluvial y sanitario, de drenaje, ¿no?, es una obra que no lo pueden hacer el ayuntamiento, tiene que hacer el gobierno central, pero tienen que hacerla, empezarla, planificarla. Es que hay muchísimos buenos ingenieros sanitarios y pluviales, por suerte, verdaderos técnicos científicos, pero no se utilizan. Y hay que empezar ya mañana, eso no se puede esperar. Buscar fondos donde sea, pero hay que empezar a hacer el trabajo. Y sobre todo la educación ciudadana. Así como el gobierno gasta miles de millones de pesos pagándole bocinas y cosas para desinformar a la población y para vender candidaturas, vamos a hacer un programa de limpieza. Vamos a enseñarle a la población a no tirar basura a la calle, pero también vamos a comprar los contenedores, los equipos. Vamos a eliminar esas fundas plásticas que hacen tanto daño, esos foams, esos vasos. Todo eso hay que eliminarlo aquí. Utilizar material biodegradable, de cartón, de papel, la funda como eran antes, todo ese tipo de cosas. Porque eso no termina dañando, ¿no?,
todos los sistemas pluviales y sanitarios que no tenemos. Vamos a hacer plantas de tratamiento también de aguas residuales que no tenemos. Eso es una obra de gobierno. Y para eso los dominicanos escogemos un gobierno cada 4 años. Pero estos politiqueros que nos han gobernado no entienden eso, no conocen eso. No saben lo que hay que hacer. Más bien esos politiqueros están haciendo política con ese desgraciado evento que ocurrió el viernes. Uno que fue presidente por 3 periodos, hablando muchísimas plumas de burro. Otro alcalde, un cómico, hablando disparate. Otro que fueron funcionarios, legisladores, senadores, diputados de la disque oposición, criticando al gobierno. Cuando ellos fueron gobierno y no hicieron nada. Son más responsables que este mismo gobierno, que aunque tiene 2 años que pudo haber empezado y no lo ha hecho, aquellos duraron 20, robando y saqueando y desbaratando y hablándole mentira a la población. Ahora están haciendo politiquería barata. No vamos a eximir a este gobierno de la responsabilidad porque tiene ya 2 años. Y lo que está haciendo es el gobierno, en vez de admitir su culpa y sentarse y llamar a una reunión técnica de alto nivel para empezar a resolver eso, no, lo que han mandado son los programeros ahora a tratar de ocultar la responsabilidad oficial, a decir que eso no se puede prevenir, que no se sabía. Embuste. Se sabía que venía una tremenda vaguada con muchísima agua y se sabía los problemas que hay aquí de entaponamiento, los problemas de falta de adecuados desagües, que no lo tenemos, de falta de drenaje pluvial sanitario, pero no se hizo. Entonces ahora mandan a este grupo, ¿no?, de notables comunicadores a tratar de eximirle culpa al gobierno. El gobierno tiene su culpa también. Repetimos, no del presidente, pero sí de los funcionarios, que tampoco saben sacarle provecho político a las cosas. Claro, no es un político, es un empresario enganchado al presidente al que tenemos. Ni tampoco tiene gente al lado ahí que sepa, porque lo que tiene un grupo de popes que lo que están pensando es fideicomiso en hacer negocio. Esa es la realidad. Todo ese sufrimiento que se pasó aquí el viernes, toda esa gente que duró hasta las 11, las 12 de la noche en un tapón, en un colegio, en una universidad, en una plaza pública, en una oficina, se pudo haber evitado. Dicen que fueron 800 y pico de vehículos los que se dañaron, quizás más, quizás un poquito menos, pero eso también se pudo haber evitado, porque muchos vehículos de eso hubiesen estado en sus casas, guardados, no se hubieran afectado tanto, aunque hay otros, ¿no?, que desgraciadamente, por la inundación de las calles en que estaban parqueados, de plazas que se anegaron, pues iban, pero hubiesen sido los menos hubiesen sido. Otra cosa también que hemos notado, el gobierno está tratando ahora de llevar ayuda, comida, dicen que van a reponer colchones, electrodomésticos, pero ¿qué es lo que falta? Es que falta un fondo presupuestario de emergencia que no tenemos. Este es un país con una temporada ciclónica que cada año, eso que pasó el viernes, puede venir peor, puede venir con un huracán, con un ciclón, con vientos enormes. Puede venir varias veces al año y no hay un fondo presupuestario para eso, que debiéramos de tenerlo ahí, irlo acumulando, pero tampoco hay una reserva alimenticia tampoco, que debiéramos de crearla también, tener una reserva alimenticia, por lo menos de 6 meses, donde haya arroz, habichuela, guandules, pollo, aceite, mantequilla, leche, cerdo, de todo lo que consumimos, en almacenes debidamente refrigerados con energía solar, pero tampoco lo tenemos. Entonces vivimos a la suerte de Dios. Ese es el tipo de cosas que debemos tener. Equipo de rescate tampoco tenemos. Esta vez fue el Gran Santo Domingo, pero hace unos meses, 2 meses más o menos, fue en el este que se metió y pasó lo mismo también. Agarraron a la gente asando batata. Entonces hay que evitar que eso ocurra. Y eso solamente lo logra el presidente de la República, porque como es un gobierno presidencialista de un país, tiene que empezar a ese presupuesto que le aprobaron, reformularlo y meter una partida importante
que no existe para planes de emergencia. Y también tiene que empezar ya un programa, como dije, de un inventario de alimentos también. Incrementar tremendamente la producción, para entonces esos excedentes irlo almacenando y crear una especie de inventario, ¿no?, de emergencia. Y que nada, primero en entrar, primero en salir, para que no se nos ponga viejo. Pero ese tipo de cosas hay que hacerlo, porque no podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que pasó el viernes, que repito, fue con una vaguada, pudo haber sido con un ciclón. Entonces el presidente tiene que tomar medidas, pensar en su figura, en su gobierno y en su país, y tomar el control diario mientras dura la temporada ciclónica de esos organismos, que le hagan reporte todos los días y que le digan y que se tomen medidas preventivas. Cuando haya que recoger a la población 2 o 3 horas antes, que se haga. Cuando haya que desalojar de sitios, que se hagan también. De lugares que va a haber derrumbes, en cañadas, en cosas, lugares. Todo eso tienen que hacerlo, porque es mejor prevenir que remediar. Finalizamos, como siempre, este comentario pidiendo al Eterno su bendición para la humanidad y para nuestro país. Que nos envíe seres de luz que orienten a estos políticos que nos desgobiernan, para que podamos salir adelante y convertirnos en un país desarrollado y dejar de ser lo que somos, un país del tercer mundo. A los amigos del canal que han estado cooperando económicamente, ahí está nuestra cuenta en PayPal, y también le pedimos que nos apoyen suscribiéndose al canal, pidiéndole a sus amigos y familiares que le den un clic al botón rojo que dice suscribirse al fondo de la página, y otro clic a la izquierda donde dice like, a la izquierda arriba, para que podamos seguir mejorando nuestra entrega en la parte técnica y de contenido. Será hasta nuestro próximo programa.